Dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo de la edad, pero creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo la multitud, y como la arena de innumerable hasta la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Era Hebreos 11 del 11 al 13. Los invito a tomar asiento. Básicamente acá quería tomar referencia en el libro de Hebreos, la mención que se hace a Sansón. El título del sermón del día de hoy tiene Sansón como tipo de Cristo. Si bien, hermanos, es un reto magistral cuando queremos ver a Cristo en algunos personajes polémicos que menciona la Biblia. Sin duda alguna, Sansón es uno de ellos. Lo que vemos en la vida de Sansón, como muchos personajes bíblicos, lo que brilla sin duda alguna es la gracia. Cómo esta salvación que Dios le otorga al ser humano no es por obras, sin duda alguna, sino que es meramente por gracia. Si bien lo que conocemos de la vida de Sansón es poco, ya que solamente se narran 4 capítulos en el libro de los Jueces, y estos 4 capítulos es básicamente una breve reseña de la vida entera de una persona. No pretendamos conocer completamente a Sansón cuando lo que conocemos de él es tan poco. La Biblia solamente nos narra estos 4 capítulos y los explica de la siguiente manera. En Jueces 13 se anuncia su nacimiento. En el 14 ya Sansón es un joven haciendo sus primeras hazañas con una fuerza sobrenatural. Vemos en las Escrituras que destroza un león como si nada. En ese mismo capítulo podemos apreciar su primera boda con una mujer filistea. Esta mujer filistea que luego muere conjuntamente con su padre, o la matan. En el capítulo número 15 se detona un conflicto con los filisteos. Hay que entender que en este punto de la historia Israel estaba siendo dominada por los filisteos. Llevan 40 años siendo dominados por los filisteos. En el capítulo número 16 y el último se narra su caída y su muerte. En este capítulo es donde se menciona a esta famosa mujer que todos conocemos, llamada Dalila. Y básicamente esto es todo lo que conocemos de él. Hay un precedente en el libro de Hebreos que leímos, donde se nombra a Sansón en la lista de los héroes de la fe. Ahora, si examinamos su vida a detalle, si profundizamos y vemos de lo poco que se narra de Sansón, surge esta pregunta: ¿podríamos ver a Sansón como tipo de Cristo? Si bien hay ciertas características en la vida de Sansón que fueron vistas también en Cristo, como por ejemplo ambos nacimientos fueron anunciados por un ángel a sus padres. Vemos también que ambos nacen con un propósito definido desde el mismo vientre. Vemos también que ambos tienen un llamado a liderar. Sansón comenzará a salvar a Israel de los filisteos, y esto es clave para entender el porqué de la vida de Sansón en ese punto de la historia. Y Cristo a su vez vino a salvar a su pueblo del pecado. Fíjense que hay una pequeña sombra de libertador en la vida de Sansón que podemos ver en la vida de Cristo. También ambos fueron entregados por su pueblo. Cuando vemos la historia de Sansón, Sansón fue entregado por Judá a los filisteos y Cristo fue entregado por su propio pueblo. Aquí un paralelo fuerte. Y sin duda alguna también vemos algo referente a la muerte de Sansón, que la podemos ver también en la de Cristo. Sansón muere y mata a muchos enemigos en su muerte. De hecho, se narra en estos 4 capítulos que habla de la vida de Sansón, que Sansón mató muchos más filisteos en su muerte que en el transcurso de toda su vida.
Y Cristo muere, derrota el pecado, la muerte y a Satanás. Primeramente, hermanos, hay que entender el contexto en el que se da todo esto para poder aclarar un poco el panorama. Hay que aclarar que los jueces, como Sansón, Gedeón, Débora y todos los demás otros, no eran jueces como lo que nosotros hoy entendemos que es un juez. Ellos eran más una especie de líderes levantados por Dios. Eran libertadores militares, guiadores temporales. Ellos no gobernaban todo el tiempo ni a toda la nación de forma continua. Para entender cómo llegan los jueces a Israel hay que retroceder un poco el tiempo y recordar cuando Dios libera a Israel de Egipto por mano de Moisés. Ellos pasan 40 años en el desierto. Luego, por medio de Josué, ellos pueden entrar a Canaán, la tierra prometida, esta tierra que fluye leche y miel. Hasta este punto, Dios es el rey directo de Israel. Había una especie de teocracia. Ya estando en la tierra prometida, Israel no tiene un líder único nacional, un rey. Cada tribu vive bastante independiente una de la otra. Comienzan a mezclarse con pueblos paganos, caen en idolatría. Dios responde con disciplina por medio de la opresión de los pueblos que vivían en la región, como los moabitas, los medianitas, los cananeos y finalmente los filisteos. También hay que entender el ciclo repetido que se ve demarcado en el libro de los jueces, que es básicamente esto, hermanos. Israel peca, Dios permite la opresión, el pueblo clama, Dios levanta un juez, hay liberación y vuelven a caer. Este ciclo se repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada vez peor. Al punto que cada generación se ponía peor que la anterior. De hecho, la conclusión a la que llega el libro de Jueces 21-25, es aquellos días, es esta: en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiero que se fijen, hermano, que cuando eliminan los marcos morales que han sido impuestos por Dios en su palabra, el pueblo se desenfrena completamente. Y es lo que vemos en el transcurso de la historia. Mientras más abandonan al Dios de Israel, abrazando costumbres paganas, el pueblo se pervertía en una corrupción desenfrenada. Es lo mismo que pasa en la actualidad. En esta parte del mundo occidental, como estos marcos que tenemos, la sociedad han sido formados por el cristianismo. Y si eliminamos estos marcos, como vemos que es el propósito de las organizaciones globales, eliminar estos marcos que tiene el mundo occidental, que están arraigados a costumbres cristianas, y poner un nuevo fundamento. Por ello es que vemos que esta sociedad occidental va en una profunda decadencia moral. Vemos como en entrevistas que le han hecho pastor recientemente, donde se le pregunta acerca del aborto y él dice que no estaba en contra. Como vemos que en los colegios ahora se le enseña a nuestros niños la libertad sexual. Todos estos movimientos globalistas lo que buscan es destruir el cristianismo. Ahora, volviendo a las Escrituras, viendo la historia ya terminada desde arriba, podemos entender la necesidad de Sansón en ese punto de la historia. Si Sansón no fuese estado en Israel, Israel se fuese mezclado cada vez más de la cultura de los filisteos, adoptando costumbres y su religión. Hay que entender que hasta ese punto de la historia Israel tenía 40 años bajo el dominio de los filisteos. Si Sansón no fuese intervenido en la providencia del Señor, pues hemos visto un Israel que terminaría abandonando la adoración al Dios creador para adorar ahora a Dagón, el Dios filisteo, que era una especie de hombre con cuerpo de pez. Si bien Sansón no termina con el dominio filisteo, sino que esto lo podemos ver en las Escrituras, que sí, esto fue en la vida de Sansón, o sea, de 70 a 100 años después de Sansón. Cuando David mata a Goliat, allí recién empieza el fin del dominio filisteo de Israel.
Así que podemos ver en la historia terminada el propósito definido por Dios a Sansón para preservar el pueblo por el cual vendría el Mesías prometido, por el cual todos nosotros podemos hallar salvación. Quiero que se den cuenta, hermanos, que todo gira en torno a Cristo. Él es el centro de la narrativa bíblica. Por Él y para Él es el propósito definido por Dios en la vida de todos los personajes que narra las Escrituras. Así que, si por Cristo, Dios, el creador de los cielos y la tierra, ha ordenado, cuidado, preservado y guiado toda la historia de la humanidad en su providencia, debe ser sumamente importante que tú consideres tu vida a la luz de Cristo. Cristo no puede pasar por alto, desapercibido en tu vida. La razón por la cual muchos no toman la importancia a Cristo y no le hacen caso al llamado que hace el Evangelio al arrepentimiento es porque no entienden el Evangelio. Y el Evangelio básicamente es esto: que Dios en su justicia no podía pasar por alto nuestras transgresiones. Nosotros hemos roto la ley de Dios. Nosotros hemos mentido, robado, fornicado, adulterado. E incluso ante los ojos puros y santos de Dios, todos y cada uno de nosotros tenemos las manos teñidas en sangre. Así tú jamás le hayas quitado la vida a una persona. Ante los ojos puros y santos de Dios, tienes las manos teñidas en sangre. Ya que como Dios es 3 veces santo, incluso cuando nosotros almacenamos tan solo un mal deseo contra nuestro prójimo, ya hemos cometido un acto de homicidio ante los ojos puros y santos de Dios. Así que no hay forma de escapar. Estamos inundados de pecado en toda nuestra vida. Hemos pecado desenfrenadamente. Y si morimos hoy y no estamos en Cristo, no hay nada que tú puedas alegar a tu favor para que Dios te pueda considerar limpio y sin culpa ante Él. Pudieses gritar que fuiste una buena persona. Y tal vez lo fuiste. Pudieses gritar que fuiste un trabajador intachable, que nunca robaste, que te comportaste conforme a los márgenes de lo que la sociedad exigía. Tal vez diste todo tu dinero a los pobres. Fuiste capaz de entregar tu cuerpo para ser quemado por una buena causa. Pudieses enumerarle a Dios todas las buenas obras con buenas intenciones que estuviste en esta tierra, pero si no estuviste refugiado en la herida de Cristo, nada de ello te serviría para con Dios. Porque Dios es perfectamente justo y no puede pasar por alto ni siquiera la mentira más pequeña que tú has dicho en tu vida. Ahora esta es nuestra verdadera condición. Todos nosotros tenemos nuestras vestimentas sucias ante Dios. Esa es nuestra condición. Ahora, ¿qué podemos hacer? Cuando vamos a la Escritura, Dios nos muestra una forma en la cual nosotros podemos ser hallados limpios ante Él. Hay una forma en la que si tú hoy mueres y te presentas ante Dios, puedas estar limpio. Y es solamente por los medios de Cristo. Ya que en Cristo Jesús Dios hizo justicia. En Cristo Jesús Dios depositó toda la carga total de los pecados de aquellas personas que pondrían su confianza en Cristo, y en Cristo Dios molió, condenó los pecados de esa persona. Cristo se sacrificó para salvar a sus escogidos. Cristo murió por las transgresiones de su pueblo, porque nadie buscaba a Dios. Todos nosotros hemos pecado y por nuestra naturaleza buscamos y preferimos lo que a Dios no le agrada. El pecado gobierna todas nuestras vidas. Y esto parece un cliché evangélico, pero sí, el pecado gobierna nuestras vidas. Nuestras decisiones son gobernadas por el pecado. Somos exactamente igual al pueblo de Israel, sumergidos en una idolatría. Hemos levantado altares, fabricando altares a nuestro ego.
dando cabida a una vida de banalidades sin sentido, incapacitados en poder hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Jesucristo en su sacrificio nos dio la libertad que era imposible alcanzar por nuestros propios méritos. Por eso es la necesidad de estar en Cristo. Por eso es la urgencia del Evangelio. Por eso es la necesidad de que no pase este mensaje desapercibido en tu vida, sino que le hagas caso al Evangelio. Que vayas a Cristo en arrepentimiento, a los pies de Cristo buscando arrepentimiento y reconciliación para con Dios. No puede ser que escuches el Evangelio y hagas oído omiso a esto, ya que solo a través de Cristo nosotros tenemos esta tan anhelada libertad de nuestros pecados. Un solo camino que nos dirige a tan ansiada libertad. Una libertad verdadera que nuestra alma tiene la posibilidad de ser salva y no perderse en la esclavitud del infierno. Un sacrificio como ningún otro. No existe comparación con nada que nosotros hayamos podido conocer. Su sacrificio fue a causa de nuestra y por nuestras transgresiones, por la idolatría y por el amor a nosotros mismos, dejando a un lado los mandamientos de Dios, quebrantándolos, rompiéndolos. Así que volvamos a mirar a Cristo. Miramos su sacrificio y podamos nosotros vernos como realmente nosotros estamos en nuestra condición ante el Señor. Seamos honestos con el Señor y arrepintámonos de nuestra vana manera de vivir. Que nuestra fe en Jesucristo tenga una evidencia de una fe verdadera y poner nuestra voluntad en las obras y frutos reales que da el Espíritu Santo. Así que no pases desapercibido este mensaje. Anda Cristo en arrepentimiento. Mis hermanos, les invito a ponerse sobre sus pies. Vamos a estar dándole gracias al Señor por su santo evangelio. Dios Todopoderoso, le damos las gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que usted nos da, Dios, de poder deleitarnos, Padre, en su santo evangelio. Gracias, Padre Celestial, porque usted nos recuerda acá en vida que tenemos esta posibilidad grandiosa de ser reconciliados con usted mediante su Hijo Jesús. Gracias le damos por ello, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.